Hola, unos cuantos días sin verme porque tenía la firme voluntad de desentenderme del problema del pueblo cubano y dedicarme profesionalmente a ayudar a un proyecto de oposición en México, precisamente para evitar la deriva de México a situaciones como la cubana. Pero el destino es un elemento que no se puede controlar y me lleva desde México, donde el acuerdo que tengo de ayuda al proyecto es firme, a enterarme del plan que existe en Cuba, que conocía, pero del que se me escapaban determinados elementos. Voy a empezar por lo más importante. Díaz-Canel y su familia van a aprovechar el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la primera semana de noviembre, para exiliarse en México. Díaz-Canel se rinde o le han obligado a rendirse y sale fuera del panorama político cubano. No es el elemento que puede enfrentar todo lo que viene, ni va a encontrar soluciones al problema cada vez mayor que hay dentro de la isla, ni tiene credibilidad para explicárselo al pueblo. Hay un triple movimiento en la isla, como fichas de dominó, preparado para reorganizarse después de la salida de Díaz-Canel, que es quien nominativamente, figurativamente al menos, daba la cara ante el mundo. Toda la cúpula dirigente real, toda la que está establecida en el poder de verdad, es decir, lo que es el castrismo firme, el núcleo castrista, deja a Alejandro Castro como figura que defiende sus intereses, pero entendiendo que sus intereses no van a parte ninguna, mientras no haya una flexibilización que permita mejorar las condiciones del pueblo cubano dentro de la isla. Para eso, Alejandro Castro tiene que defender los intereses del castrismo más central, más nuclear, pero al mismo tiempo flexibilizar la postura de los generales que al final tienen que entender que la represión ya a estas alturas es una medida únicamente transitoria, pero que jamás puede ser la solución definitiva para resolver problemas estructurales de Cuba. Por eso, al final, todo converge en la nueva figura que va a aparecer fuerte, sólida, apoyada, resplandeciente, protagonista en la isla, que es Manuel Marrero Cruz. Manuel Marrero tiene muy mala imagen, lo estoy viendo, peor de la que yo pensaba, dentro de la isla de Cuba. Pero Manuel Marrero Cruz tiene una fantástica imagen en el mundo capitalista. Se la fue creando durante décadas al frente del Ministerio de Turismo. Y es una persona muy querida, muy respetada, muy capaz de encontrar apoyos reales en las grandes corporaciones multinacionales internacionales, que a su vez sustentan muchos intereses partidistas en muchas democracias occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que si Manuel Marrero tiene la capacidad de atraer capital de grandes multinacionales y esas mismas multinacionales son las que soportan a gobiernos en la mayoría de los partidos, la mayoría de los países multipartidistas, significa que al mismo tiempo atraerá capital y ayudas de gobiernos internacionales y de organizaciones y organismos multinacionales en los que se integran todos estos gobiernos, que a su vez acogen las ayudas de las grandes multinacionales, donde Manuel Marrero es, lo digo, persona señera, creída y me atrevo a decir admirada. Yo que he conocido de primera mano en España la relación que tiene
Manuel Marrero con las grandes corporaciones hoteleras, que al mismo tiempo son grandes corporaciones hoteleras en Cuba. Estoy hablando de NH, estoy hablando de Iberostar, estoy hablando de Meliá, etcétera, etcétera. Cuando veo la relación de los presidentes de esas cadenas con Manuel Marrero, cuando venían a la Fitur en España y en otros lugares donde hemos coincidido y estado, veo que Manuel Marrero tiene credibilidad, tiene carisma, tiene potencial, tiene fuerza para sacar adelante. El problema es cuando Marrero, que es más listo que todo su entorno, estaba integrado dentro del castrismo, vio que cuando el castrismo robaba, él tenía capacidad, conocimiento, contactos y suficiencia para ser el que más. Pero ahora Marrero ya no está en esa figura de querer aprovecharse de todo lo que puede aprovecharse como hacía todo su entorno en el castrismo, sino que es la persona que va a poner el castrismo para resolver los problemas del pueblo cubano, atrayendo todo el capital de la forma en que os he explicado. Pero Marrero necesita un mecanismo jurídico, un mecanismo financiero, un mecanismo de apoyo, de sustentación, de cimentación, para que todo eso se vehiculice de una forma que tenga sentido, de una forma que sea eficaz, de una forma que afecte al pueblo positivamente lo más posible. Y para eso se tiene que reunir, rodear de personas capaces. Existen unos mecanismos en el mundo de organizaciones gubernamentales. Unos son las democracias, otras son las dictaduras. Pero existe un concepto que es el concepto de tecnocracia. La tecnocracia es cuando un gobierno está constituido en un país no por políticos que defienden ideas partidistas, sino por técnicos, por especialistas, por ingenieros, por licenciados, por empresarios, por gente que consiguió su poder en base a éxitos personales y que tienen experiencia laboral, experiencia vital para manejar y tener éxito en la toma de decisiones y en la gestión de recursos. Y ese gobierno tecnócrata, ese gobierno que no es un gobierno partidista, que ni siquiera tiene colores políticos, es ese gobierno que Cubanos Unidos Buscando Amanecer debe aportarle como vehículo a Manuel Marrero, integrándolo y rodeándolo, para que él pueda desarrollar todo su carisma y todos sus contactos a lo largo del mundo, unidos, en perfecta sinergia, en perfecta colaboración, en perfecta ayuda, para que los vehículos sean inmediatos, ya que Cuba está en una bancarrota total, donde Cuba como país no tiene ninguna credibilidad, ninguna capacidad de atracción de crédito, y donde el régimen hoy por hoy ya no le queda otra que mentir, 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 y decir al pueblo que aguante, que aguante y que aguante, cuando ellos están buscando los mecanismos de no aguantar porque saben que no se puede aguantar, y están buscando los mecanismos, como os digo, para mover las piezas de forma que la solución se encuentre con ayuda real y con las personas que pueden atraer de forma personal esa ayuda real. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo que la única persona que es más capitalista dentro de Cuba que yo mismo es Manuel Marrero Cruz. Pero Manuel Marrero, vuelvo a repetir, estaba dentro de una estructura castrista que tenía, para tener éxito dentro del sistema, que robar como todos los demás, porque los robos de unos silenciaban los robos de otros, de forma que la chivatería entre ellos no existe. Todos tienen cosas que ocultar. Pero ahora ya os digo, Canel no aguanta más, o no le soportan más, o no quiere más, o no le quieren más. Pero para hacerlo en silencio, para que la noticia mayor, de mayor alcance internacional, no sea su huida, su salida de Cuba, lo va a hacer coincidir con el día de las elecciones norteamericanas, porque todo el mundo va a estar pendiente, obviamente y preferentemente, de lo que ocurre en las elecciones ese día. Y mientras tanto, él sale como noticia secundaria.
Yo, y perdonad que hable de mí porque enseguida me llaman mitómano, cuando no soy más que una persona que quiere colaborar con la solución de los problemas del pueblo cubano, he puesto a mi disposición, en el momento en que tomé la decisión de ayudar a la oposición mexicana durante 6 años, todos mis recursos, digamos, de personal, de contacto, de fortaleza, en manos de quien fuese a tener el coraje o la representación del coraje del régimen para cambiar. Pero siempre me he imaginado, por eso venía de vicepresidente al gobierno de transición, que iba a ser Manuel Marrero Cruz, porque conozco muy bien por dentro todo lo que ocurre allá. Puedo tener desviaciones en algunas de mis predicciones. Por ejemplo, hace un tiempo dije que Canel iba para España para aceptar, junto con el expresidente argentino, unas cátedras en universidades españolas. Bueno, ahora me entero, desde lo más profundo del conocimiento político mexicano, que su destino va a ser México junto a su familia, Liz Cuesta Peraza y los hijos que tienen unos y otros. A partir de ahí, no sé los hijos hacia dónde se moverán, pero él permanecerá en México y volverá a ser enemigo mío, porque él estará ayudado por el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y yo estaré en la oposición mexicana trabajando contra Claudia Sheinbaum. Lo que no será óbice para que Díaz-Canel y yo nos encontremos en México y comamos juntos, fuera de la vista de todos, como ya hemos hecho en otras ocasiones en Cuba y fuera de Cuba, y nos contemos qué ha pasado durante todo este tiempo y cómo nos hemos emperrado en destruir a un maravilloso pueblo que seguro él también quiere. Las cosas son así, para resumir. Miguel Díaz-Canel, el mismo día que se celebran las elecciones norteamericanas presidenciales, creo que es en 17 días justos, ese mismo día se exilia a México con su familia y se corren piezas. Alejandro Castro Espín defenderá los intereses de la cúpula castrista. En este momento, sinceramente, lo que menos nos tiene que importar para resolver el problema de Cuba es lo que se guarden o dejen de guardar los gerifaltes castristas, porque ya habrá tiempo para solucionar eso, pero ahora hay que dejarles que eso no sea un problema que impida la solución del problema cubano. Eso es uno de los cometidos, de las obligaciones que Alejandro Castro tiene, y el otro es flexibilizar la postura de uniformados para que no intervengan contra este proyecto de cambio que, ya digo, comienza por la salida de Canel y por el ascenso de Manuel Marrero. Manuel Marrero tiene todos los elementos para resolver, precisamente por ser él, todos los problemas acuciantes del pueblo cubano. Las termoeléctricas, ya lo dijo él mismo por indicación de Díaz-Canel, que se quita del medio y le pasa el marrón a Marrero Cruz, ya dijo que este problema se resuelve de una forma sincera en 2 años, y si no, que se importen paneles solares para que cada uno arregle su propio problema. Ninguna de esas dos cosas sería tolerada por el pueblo cubano. Por eso, él tiene que poner en juego su credibilidad, no la que tenga dentro del pueblo cubano, sino la que tiene en la esfera internacional, y a partir de ahí se va a encontrar con la ayuda de todas las grandes multinacionales, de todos los gobiernos apoyados por las multinacionales y de toda la estructura que se creó en su momento, cuando pensamos sinceramente que lo mejor era englobar a Manuel Marrero Cruz como vicepresidente de un gobierno de transición, perdonad, que solucionase los problemas que sin ninguna duda el gobierno tal como está ahora en Cuba jamás va a poder resolver. Así están las cosas, yo seguiré trabajando para México, pero sin ninguna duda siempre estaré apoyando en lo que pueda, con más o menos protagonismo, cada vez con menos protagonismo, pero eso no significa que cada vez con menos implicación, en lo que Manuel Marrero, amigo mío por otra parte, va a hacer y se le va a encomendar que haga. Por eso todos los plazos
se van a cortar en la solución de los problemas en Cuba y de eso yo me alegro profundamente.